Buen día, Dios les bendiga grande y poderosamente. Como siempre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy 3 de junio de 2020 estamos dando inicio a nuestro programa de todos los días, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, un café y una palabra. Así que bueno, disponga su mente, su corazón, lo que Dios va a hablar a su vida en esta mañana. Como siempre lo decimos, Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Nuevas son las misericordias de Dios, nuevas son cada mañana. Así que dispóngase en todo su ámbito, cuerpo, alma y espíritu, para que usted reciba lo que el Señor va a hablar en esta mañana. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudare. Ese avivamiento, estamos ubicados aquí en Palavecino, Lara, Caudare, Venezuela, y para todos los que nos escuchan. Algo importante, queremos pedirle, ya lo hemos estado haciendo durante toda esta semana, que nos apoyen la suscripción del canal de YouTube, así que necesitamos 1000 suscriptores, así que suscríbase y denle la campanita. El correo, el nombre de YouTube es Se Avivamiento, Se Avivamiento en mayúscula, Se Avivamiento en mayúscula. Suscríbase y apóyenos para que podamos subir también a través de YouTube todo esto que hacemos en vivo. Así es, muy buenos días, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por un café y una palabra. En esta mañana pues queremos compartir contigo una palabra que pueda edificar tu vida. Así que saludos a todos los que nos escuchan, saludos a todos los que nos escuchan acá en Venezuela y fuera de Venezuela. Bendiciones para todos, un abrazo muy grande para todos, así que bueno, vamos a dar inicio, pastor, sin mucho preámbulo, a la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pues en esta mañana, porque créanos algo, también nos habla a nosotros cada día, ¿verdad? Así que, bueno, bendiciones a todos y vamos a dar inicio, pastor. Bueno, estamos hablando del caminar, ¿cómo es nuestro caminar? Esa es la reflexión de toda esta semana. ¿Cómo es nuestro caminar? El día lunes estuvimos hablando si estamos caminando de luz o de tiniebla, y el día de ayer estuvimos hablando acerca de la importancia que es caminar con Dios. Apartados de Dios nada podemos hacer. Así que bueno, estamos hablando de cómo es nuestro caminar. Recordemos que cada vez que caminamos tenemos que cambiarnos, porque se nos ensucian las sandalias, se nos ensucian los zapatos, hay que lustrarlos, hay que limpiarlos. En este caminar y en este devenir de la vida cristiana, así es la vida de nosotros. Tenemos que estar siempre en completa comunión con el Señor, porque el Señor, a través de su palabra, de sus preceptos y a través de su voz, de lo que oímos, de su maravilloso Espíritu Santo, Él nos muestra y nos guía y nos conduce a toda verdad. Así que cuán importante es saber en cuáles caminos andamos. Así es. Y saber que el camino donde estás transitando, si tú ves que es un camino de oscuridad o es un camino claro, hacia dónde nos conduce el camino por donde estamos andando en este momento, en este tiempo. Porque a veces nos puede suceder como, pues podemos verlo tal vez en la vida secular, ¿no? Y podemos decir, bueno, este camino, llegas a un lugar donde es un callejón sin salida, por ejemplo, o llegas a un lugar donde de repente dices, no, yo mejor no me meto por allí porque ese camino es muy oscuro. Asimismo, en la vida espiritual nosotros podemos ver si el camino por donde estás transitando es un camino oscuro, un camino que te puede llevar a perdición, o si por lo contrario el camino por donde estás transitando es un camino claro, es un camino donde puedes tranquilamente andar. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Proverbios. Estamos hablando de Proverbios 16:25, y dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. A veces podemos pensar, hay caminos que parece derecho al hombre, o sea, que nosotros podemos verlo como que si es un buen camino, y resulta que el camino te conduce a la perdición, a la muerte. Y podemos hablar no solo de muerte física, porque también podemos hablar de muerte espiritual, cuando nos aparta de la presencia del Señor. La muerte espiritual va mucho más allá, porque definitivamente esa es la que cobra valor en nuestra creencia, en lo que nosotros hemos creído, en quien hemos creído, aquel que murió para darnos vida a nosotros en este tiempo. Acuérdense que en el principio Adán y Eva pecaron y hubo una división, una separación, el hombre se separó de Dios y tuvo que venir el Hijo de Dios, y tuvo que ser por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario por parte de su Hijo Jesucristo para perdón de los pecados de la humanidad. Y ahí es donde viene la reconciliación y viene nuevamente este periodo de gracia en el cual aquellos que se arrepienten vuelven al camino correcto. Pero ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Vamos a hablar de que el rumbo es importante. Así que si las tinieblas y la oscuridad te turban,
es importante que sepas que debemos caminar conforme a Dios nos guía, nos dirige, como hablamos ayer, pero también el rumbo es importante. Así que si tus pensamientos son conforme a lo que está escrito en la Biblia, si tu caminar es primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, es decir, ¿qué es lo primero que nosotros buscamos? El rumbo también es muy importante, sobre todo en este tiempo. Y si tu rumbo es correcto, pues debes saber que los pasos que tú estás realizando son guiados por el Señor, porque repítame allí nuevamente lo que usted dijo allí en Proverbios 16, creo que es 25. 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y fíjate lo que dice el Proverbios 16:9. Estamos hablando de en qué caminos andamos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La Nueva Versión Internacional habla de que el corazón del hombre traza su rumbo. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. El corazón del hombre traza su rumbo, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué te quiero decir? Que a veces nosotros nos dejamos guiar por el corazón, y ya hablamos ya en tiempo pasado en otros programas, que perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y engañoso. Pero el Señor dice, lo conozco yo, que conozco tus pensamientos y peso los corazones de ustedes. Así que cuán importante es saber qué es lo que hay en nuestros corazones, saber que nosotros nos dejamos guiar a veces por nuestros pensamientos y queremos direccionarlos. El problema está en el rumbo que nosotros vamos a seguir cuando estamos apartados de Dios. Y por supuesto que cuando estamos apartados de Dios, los rumbos son incorrectos. Y aunque tú pienses que estás llevando el rumbo por el cual tú estás transitando todo lo que tú estás llevando en tu vida en esta mañana, te estoy hablando a aquellos que llevan una vida equivocada, que no conocen del Señor. Por eso nuestros programas son siempre enfocados al final hacia la salvación, para que tú hagas una oración de fe, entendiendo que el rumbo es importante y es vital en este tiempo. Así es, y para que conozcas cuáles son los caminos que te puedan llevar a la perdición, pero cuál es el camino que te puede llevar a la salvación. Así que tiempos de saber, bueno, qué hacemos en estos momentos. Y mira lo que dice allí la palabra del Señor en Primera de Timoteo 5:6, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Caminos que nos conducen a la perdición, los placeres del mundo nos conducen a esa perdición. Entonces tal vez te puedas preguntar allí, pero ¿qué quiere decir, pastor? O sea, que nosotros entonces no podemos tener placeres. No estamos hablando de eso, estamos hablando de las cosas que son malas, dañinas, y que te pueden llevar a muerte, no, caminos que te pueden conducir a muerte. Y lo hemos hablado también, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y se oponen entre sí. Es decir, no amemos las cosas del mundo, porque mientras más amamos las cosas del mundo, más nos apartamos de las cosas de Dios. Y por eso es que es importante saber el rumbo. ¿Qué rumbo en este tiempo nosotros estamos llevando en relación a lo que te está hablando y diciendo? Porque también el rumbo de la familia, el rumbo del matrimonio, el rumbo de tu trabajo, el rumbo de una nación, hacia dónde se está dirigiendo una nación y qué rumbo está llevando una nación. Si una nación está siendo dirigida conforme a los pensamientos del hombre, conforme a los pensamientos del corazón, y no está siendo guiado por lo que Dios quiere para una nación, oiga, la palabra del Señor es muy clara y dice que un ciego guiando a otro ciego van a dar al despeñadero. Así que cuán es importante el rumbo que nosotros debemos seguir en este tiempo, y sobre todo, ¿quién nos está guiando? Mira lo que dice el Salmo 119, 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino. Oiga bien. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que cuán importante es saber que debemos andar en los caminos de Dios conforme a sus preceptos y sus mandamientos. Bien, el 2, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Le buscamos a Dios con todo el corazón, pero damos testimonio de nuestra fe profesando todo lo que está descrito en la Biblia. ¿Qué rumbo estás llevando? Yo puedo llevar la Biblia debajo de mi brazo, yo puedo llevar la Biblia en mi carro, pero si yo llevo mi Biblia y mi corazón está disperso, mi rumbo va a ser contrario a lo que Dios establece en su palabra. Es decir, la palabra de Dios guardada y escondida no hace nada. Es como una luz cuando tú la pones bajo un altar y la dejas allí y nadie la ve. Es decir, que tu testimonio es prueba fehaciente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que, pastora, el rumbo, estamos hablando de cómo es nuestro caminar, y que hoy el rumbo es importante y es vital. Así es, y sobre todo en estos tiempos te pueden incitar las cosas del mundo a que puedas transitar o caminar
conforme a la voluntad del mundo y no de Dios en tu vida. Placeres, como estaba diciendo anteriormente, los placeres que te puedan llevar a la perdición. Porque fíjate, tú puedes decir, por ejemplo, yo, por decir de alguna manera, que podemos hablar de las cosas del mundo. Por ejemplo, combinar de esta manera, ¿no? Tal vez tú puedas decir, bueno, salir a un buen restaurante y comerte una buena comida es un placer, pero es un placer que no es dañino. Es un placer que no te va a hacer daño. Pero tal vez decir, bueno, depende en el bolsillo, ¿no? Pero tal vez decir en este tiempo, bueno, entonces voy a darme una canita al aire, como puede decir una persona del mundo, o voy a salir a tomar, a beber, hasta que ya. Esos son placeres que te llevan a la perdición, son placeres que te llevan a la muerte, entonces te hacen daño, te generan enfermedad, te hace daño en el cuerpo, te hace daño incluso en la familia. O sea, hay muchos factores que pueden influir, que pueden ser dañinos para tu vida. Entonces, cuando tú haces esa comparación, también tú puedas decir, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde? El rumbo que puedo agarrar. También las personas piensan que Dios es un Dios de prohibición. No, Dios no es un Dios de prohibición. Dios nos hizo libres, pero la Escritura dice, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me hace bien. Entonces todo el mundo lo quiere engrosar en que Dios es un Dios de prohibición. No, Dios es un Dios de libertad. Él vino para darnos vida eterna y para darnos libertad en Cristo Jesús. Así que a veces lo que nosotros tenemos es que estamos llevando el rumbo contrario a lo que Dios establece. Estamos llevando un camino errado, un camino equivocado, el rumbo que Él no nos ha determinado. Porque créeme algo importante, cuán importante, valga la redundancia, es saber y determinar que el rumbo es muy importante y es vital. Pero lo más importante es obedecer la voz de Dios. Porque aún si nosotros tener un rumbo, y tú dirás, pero no tenemos un rumbo. Sí, pero si no tenemos un rumbo, pero tenemos la voz de Dios, y Dios nos dijo algo, o Dios te dice algo que haga, pero no tienes un rumbo definido, agárrate de esa palabra, porque las palabras de Dios en Él son sí y en Él amén. Y si Él te dijo que hicieras algo, hazlo, aunque no te esté determinando el rumbo. Eso pasó con Abraham, pastora. Dice la Escritura en Génesis 2, y lo describe allí, que ahí está el llamado de Abraham, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, pero a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, tu nombre será engrandecido y serán benditas en ti todas las naciones. Y nosotros vemos la historia de Abraham. Abraham no sabía nada, no sabía dónde iba, Dios no le dio un rumbo, pero Dios le dio una palabra. Yo me imagino con la esposa. ¿Y ahora para dónde vamos? No sé. No, hoy en día una mujer pregunta, no, si yo no voy, ¿para dónde vas? ¿Quién te envía? ¿Quién te habló? Pero Abraham no escatimó en escuchar la voz de Dios y obedecerle. Y a la final Dios lo bendijo y lo prosperó, tanto que es mencionado en la Biblia y se conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque aún él creyó lo que el Señor le dijo y no desmayó al final. ¿Y por qué le digo al final? Sí, porque a veces utilizamos el plan A y no el A, sino nos vamos por el B. Lo que pasó con ellos, porque no veían el cumplimiento de la promesa de Dios, y el tiempo de las promesas de Dios son perfectas, solo que no son perfectas para ti, para mí que somos hombres, pero para Él sí, y sabe cuándo las va a dar. Y entonces el rumbo que tomó cuando vino Ismael con Agar y todo lo que ocurrió, a pesar de toda esa situación, Dios enderezó. Por eso es que dice que Él endereza. Mira, búscalo allí, búscalo en Proverbio otra vez. Yo quiero que usted lo busque, pastora, allí en Proverbio, el que yo le acabo de leer, porque allí está lo que tiene que ver con la palabra de Dios, el Salmo y el Proverbio allí que yo les acabo de decir. Búsquemelo allí un momentico. Proverbio 16:25. Ajá, pero fíjense algo importante, Él endereza los caminos del Señor, Él endereza, porque los caminos de Dios, del hombre, son de su corazón y es un rumbo diferente, pero Él endereza nuestros pasos, dice la Escritura, Él endereza nuestros pasos, es decir, Él nos va a enfocar, Él nos va a revertir, Él va a hacer que andemos por sus caminos cuando nosotros le obedecemos. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros le obedecemos, las bendiciones de Dios vienen sobre nuestras vidas, y es importante entender que a la final Dios recibió la promesa, la palabra que Él le había dado cuando lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos. Y en este tiempo podemos ver tal vez que hay personas que puedan estar agotados. Yo no sé cómo estarás tú en este momento pensando, bueno, pero la promesa me la dio el Señor ya hace unos cuantos años atrás, y el Señor me dijo que todo en Venezuela iba a cambiar, o que íbamos a ir avanzando, y tal vez en este momento puedas estar pensando buscar ese plan B. Y cuando decimos ese plan B, es ese camino alterno, lo que hizo Abraham y Sara, el camino alterno. Entonces, ese camino alterno era, como te decía al principio, puede ser un callejón sin salida, puede ser un camino de oscuridad,
puede ser que entonces tú estás andando por el camino de luz, pero llega un momento en que estás agotado, llega un momento en que no estás viendo el cumplimiento de las promesas de Dios en este tiempo, en este momento, y simplemente dices, estoy cansado, necesito buscar otra opción, necesito buscar otra alternativa, necesito. Pero entonces en esta mañana nosotros queremos animarte a que tengas paciencia, a que puedas esperar en Dios, porque Dios tiene el control absoluto de las cosas. Si estás cansado, dile, Señor, por favor, renueva mi fuerza. Señor, dame fortaleza. Y la palabra del Señor dice muy claro, Él fortalece al que está cansado y da nueva fuerza al que no tiene ninguna. Quiere decir que el Señor sabía que podía llegar un momento en que alguno de sus hijos no tuviera fuerzas. Desmayó Abraham, por eso desmayó Abraham. Desmayaron y se cansaron de esperar la promesa. ¿Cuántos años pasaron para que ellos la vieran cumplida? Y tal vez tú puedes decir, es que yo no soporto más, pastores, ya yo no puedo esperar más tiempo. No, Dios no te va a dar más cargas de las que no puedes llevar. Si tú estás en este tiempo viviendo, en este lugar, viviendo en Venezuela, es porque tú puedes, es porque Dios sabe que tú puedes. Entonces, sigue transitando el camino recto, no te desvíes, no agarres atajos para llegar más rápido a buscar el cumplimiento de esa promesa de Dios. No agarres el atajo. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, porque eso también está sucediendo. A veces hay personas que dicen, Dios me dio una promesa, pero ya yo la quiero ver cumplida, entonces me salgo de este camino, agarro el otro camino, me meto por aquí y llego más rápido. No, en las cosas de Dios no funciona de esa manera. No funciona en que tú agarres el camino alterno y para llegar más rápido a la meta. En las cosas de Dios funciona que tú agarres el camino verdadero, el camino recto y el camino de luz, que es el que te va a llevar efectivamente al cumplimiento de lo que Dios tiene para ti. Y si Dios nos está enviando por un rumbo y por un camino, es porque Él sabe que nosotros vamos por allí, porque Él nos quiere bendecir. La Escritura en Jeremías 29:11 dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Así que cuán es importante es saber que cuando Dios nos dice que hagamos algo, no debemos mirar atrás y no debemos mirar a los lados, incluso no confundirnos o entrar en pánico y en temor en este tiempo en donde el mundo se levanta. Hoy la voz contraria y el rumbo que sigue el mundo es en sentido contrario. Ustedes ven que hoy ha proliferado más la pedofilia, hoy ha predominado más en el mundo entero la unión entre hombres y mujeres, es decir, la unidad de sexo para el matrimonio del mismo sexo. Es decir, esto es una agenda atrás oculta que ahora ya no es tras oculta, ahora es tan evidente en el mundo entero que se basan se toman de los organismos internacionales decisiones, aún lo que acaba de ocurrir en Ecuador, el aborto. Es decir, ahora es que viene la agenda de la maldad sobre nosotros, sobre el mundo entero. Ahora nosotros, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer y cuál es el rumbo? Porque si ellos se están apartando del rumbo que Dios dispone conforme a las Escrituras y conforme a los mandamientos, ¿cuál es el rumbo que nosotros debemos seguir? Por eso es que dice aquí, cuando el corazón del hombre piensa su camino, eso es lo que están pensando, camino de maldad, de perversión, de maldad. Mas Jehová endereza sus pasos, Jehová va a enderezar aquello. El embudo se pone cada vez más, más fino al final, agosto, es decir, al tiempo en que la maldad del mundo está por encima de todas las cosas y el rumbo que este mundo está llevando es un rumbo de perdición. Y mira algo importante, mira lo que dice la Escritura allí en el Salmo 32, 8 y 9, porque no seamos tercos, no seamos tercos en las cosas que está llevando el mundo y el rumbo que lleva. Si el mundo quiere llevar ese rumbo, oye, del mundo y la corriente del mundo, y quieren adaptarla en los países y en la nación, so pena de la mayoría en los países. Entonces, nosotros sabemos lo contrario, lo que está sucediendo. Fíjense lo que está sucediendo en otros países del mundo. Cuando ya el racismo ya había quedado atrás, entonces hoy en día volvemos a lo mismo, en situaciones bastante delicadas. Es decir, el mundo nos quiere volver a meter en una guerra constante. Miren lo que dice allí el Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es decir, cómo es nuestro andar, cómo es nuestro caminar, y es lo que estamos hablando. Y yo te haré entender, está hablando el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos,
Dios tiene los ojos fijos sobre un remanente, aquel pueblo que ha escogido y que ha llamado para este tiempo. Somos pocos los que estamos quedando en el mundo entero. Óigame bien, porque el mundo se está desviando y está llevando un rumbo de perdición. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cuál es la agenda? Que ya... El cristiano tiene que estar claro, totalmente claro de saber las cosas y saber discernir. Y si tal vez tú no puedes discernirlo, pídele al Señor que te dé ese discernimiento y dile, Señor, dame la sabiduría para entender en qué camino yo estoy transitando en este tiempo, sobre todo si estás trabajando, sobre todo si estás en las cosas del mundo, porque vamos a estar claros. Por supuesto que hay que trabajar. La palabra muy clara lo dice también, que no trabaje, que no coma, ¿no? Por supuesto que hay que trabajar, pero también tienes que saber discernir qué estás haciendo, en qué estás laborando, cómo lo estás haciendo, porque hay tantas conchitas de mango en este tiempo en Venezuela, sobre todo en Venezuela. Hay tantas cosas que tal vez puede ser que tú lo veas como ese camino recto y resulta que es un atajo. O como ese camino recto y resulta que no te está llevando al camino de salvación, te está llevando a un camino de perdición. Entonces, como decía el pastor ayer, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar? Cuando tú puedas ver si lo que estás haciendo verdaderamente te conduce a un buen camino, te conduce el rumbo, el camino de luz. Porque todo lo que se hace en oscuridad y todo lo que se hace oculto no es de Dios. No, y dice la Escritura que todo lo que es oculto será revelado. Y saldrá a la luz en algún momento. Así que las cosas del mal, de la maldad, van a salir porque Dios la va a hacer evidente delante de los ojos de las personas. Y ya para finalizar, pastora, porque ¿cuál es el rumbo que nosotros estamos siguiendo? ¿Cuál es el rumbo que como nación nosotros también estamos siguiendo? Porque vamos a estar claros, si un autobús va por el despeñadero y el conductor lo está llevando al despeñadero, todos los que están en el autobús se van al despeñadero. Entonces, aquí es donde yo quiero ver en tu corazón una reflexión muy grande. Y si tú ves que el chofer está dormido y tú estás despierto, tú no le vas a avisar, le vas a alertar, ni vas a decir, ¿es que acaso no he de anunciarle a mis siervos los profetas lo que ha de venir, lo que ha de acontecer? Entonces, cuán importante, porque la palabra más adelante lo dice, si ruge el león es porque la presa anda por allí, y si Dios habla, ¿quién no profetizará? Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Porque ¿cuál es el rumbo que estamos llevando? ¿Todo lo vamos a dar en manos de Dios? Claro, nos ponemos en manos de Dios. Dios, tú tienes el control de todas las cosas y tú eres el que vas a hacer y el que vas a obrar. Pero les recuerdo algo, cuando Moisés no encontraba qué hacer, el Señor le dijo, ¿para qué te di una vara? Toca el mar. Entonces mi pregunta es, Dios nos dice qué hacer, no necesariamente Él tiene que hacer las cosas. Hay cosas que debemos hacer nosotros para que Él pueda obrar, para que Él vea la intención que hay en nuestros corazones, porque la reflexión final es, ¿qué rumbo estamos llevando? Esto aplica para tu casa, para tu hogar, para tu matrimonio, para con tus hijos. Esto aplica para la nación hoy en día. ¿Qué rumbo estamos llevando en nuestra nación? Y puedo traer un ejemplo, el del Titanic. El Titanic en 1912, si mal no recuerdo, fue en 1912, un 12 de abril. Él partió un 10 de abril. El Titanic, el transatlántico británico, se recuerda, 1787 pasajeros, más o menos esa era la capacidad, y partieron, y 4 días, casi 5 días, en la madrugada del 14, de la noche del 14 al 15 de abril, se hundió por completo. ¿Cuál es el trasfondo de la historia del Titanic en el rumbo de lo que estamos hablando? Porque ellos fueron alertados. A ellos les dijeron, mire, hay corrientes de iceberg, van a pasar por situaciones, son iceberg muy grandes. Y el capitán lo desestimó porque esa embarcación para ese entonces, para el año 1912, era la embarcación más grande del mundo. No se había visto una como ella allí, ese transatlántico del Titanic. Así que ellos confiaron en su fuerza, siguieron por el rumbo que ellos llevaban cuando les fue alertado de la situación. Sí les fue alertado y está registrado en la historia que ellos recibieron llamadas, que les fue alertado, que les fue avisado.
lo que nosotros hacemos hoy. El mundo va perdiéndose a través de la pedofilia, a través del aborto, a través de la unión entre hombres y mujeres de la unidad del mismo sexo. Lo que tiene que ver con el aborto, creo que lo dije también. Y para de contar todas aquellas que están despenalizándola, esos hechos punibles que ahora son despenalizados en el mundo entero, para que ahora el rumbo sea diferente. Y bueno, ya usted sabe la historia, se hundió el barco, murieron muchas personas, unos que se salvaron, y así es la vida del ser humano, así es la vida del cristiano. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Viene el tiempo, el de crujir de dientes. Mi pregunta es, ¿dónde quieres estar tú a la final? Porque el rumbo lo defines tú. Mira lo que lo vuelvo a repetir, el corazón del hombre traza su rumbo y Dios endereza. Dios quiere enderezar nuestras vidas. Para eso envió a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros enmendáramos en este tiempo a través del conocimiento. Por eso dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué camino estamos llevando? ¿En qué camino o cómo es nuestro andar cada día? Y fíjese que en esta historia que está hablando del Titanic, me llama mucho la atención porque ciertamente ellos fueron alertados, el capitán fue alertado. Si él hubiese atendido a esa alerta, la historia fuera otra, totalmente diferente, ¿verdad? Y podemos decir, ¿por dónde se metió? Por el camino equivocado, agarró el camino que no era. Y si fuiste alertado, fíjate, el Señor alerta a sus hijos. Tal vez estás ahorita transitando, te estás desviando del camino, vas hacia el camino equivocado, Dios te está alertando. Si tú enderezas ese camino, la historia es otra. Pero ¿qué pasa si continúas por el camino que tu corazón está disponiendo? Entonces sabes que es camino de perdición y de muerte. Así que creo que son los tiempos, y esta reflexión no solamente es para el cristiano, sino también para aquel que tal vez está fuera, que tal vez se ha apartado de los caminos del Señor y que tal vez en estos tiempos ha dicho, estoy cansado de esperar el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. No nos cansemos de esperar, no nos cansemos de esperar. ¿Por qué? Porque si buscamos caminos alternos, simplemente vamos a buscar el camino equivocado. Necesitamos seguir avanzando en el camino, aunque sea más largo, entender que ese camino nos va a llevar a camino de salvación y que ese camino nos va a llevar al camino correcto, que es cuando nuestro Señor nos pueda recibir, cuando el Señor nos dé esa salvación. Pastor, vamos a saludar a las personas que están aquí conectados, porque ya vamos a terminar con el programa. Cruzmar Suárez, bendiciones para ti, Cruzmar, un abrazo bien grande, Dios le guarde y le bendiga. La congregación de jóvenes, pastor, está avivado. Es una congregación que para la gloria de Dios, pues gracias al Señor no han desmayado a pesar de los tiempos. De Idilinena, pastora de Idilinena Navarro, Dios te bendiga. Un abrazo bien grande para ti también. Así que, bueno, a mantener avivados a esos muchachos, porque verdaderamente en estos tiempos están buscando de esa presencia del Señor, y aún animarles a que ellos continúen en el camino correcto que es el de nuestro Señor. Zuleima Torres, muchas bendiciones, mis pastores. Un abrazo para ti, Zuleima. José, muchas bendiciones para ustedes. Diorgelis Mosquera también, siempre conectados cada día. Dios te bendiga. A Diorgelis, un abrazo para ti. Ivonne, desde el Cují. Buenos días, pastores. Dios les bendiga. En sintonía desde el Cují. Un abrazo para toda la gente del Cují, disfrutando allí de sus pastores. Así que un abrazo muy grande para todos. Bendiciones para todos, a toda la gente del Cují. Bueno, pastor, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Sí, vamos a dar la reflexión. Y cuál importante es el rumbo que nosotros estamos siguiendo. Tal vez no puedas entender y comprender algunas cosas por el transitar y el devenir, pero si Dios nos ha dado una palabra, créanme que la vamos a ver cumplida, porque fiel es el que lo prometió. Y si Él nos ha prometido un avivamiento, Él ha prometido un avivamiento en el mundo entero. Antes de que todo esto venga y ocurra, va a venir este avivamiento y va a ocurrir aquí. Así que cuán importante es que nosotros sepamos que esa palabra que Dios ha dado acerca de ese avivamiento, nosotros lo vamos a ver. Y mira lo que dice la Escritura en el Salmo 119, 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. El mundo se está perdiendo, el mundo se está contaminando. El rumbo que lleva el mundo es un rumbo contrario a lo que Dios está haciendo, y sabemos que en estos últimos tiempos se oirán de rumores de guerra, la maldad va a ser mayor cada día, todo lo que ya nosotros sabemos. Es decir, que esto no se va a regresar, no hay
no nos vamos a regresar, no, sino que cada vez va a venir en aumento. Y mira lo que dice: aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino. Avívame en tu camino. Así que esa es la oración que nosotros hacemos en esta mañana. Señor, avívanos en tu camino. Amén. El rumbo que tú quieres para nosotros, el rumbo para nuestras vidas, el rumbo para nuestra tierra, para nuestra nación, para nuestra amada Venezuela. Si el rumbo que estamos llevando no es el rumbo correcto, Dios lo va a enderezar. Dios lo va a enderezar porque hay un propósito que Dios va a cumplir aquí en esta tierra, aquí en Venezuela. Así que los caminos de perversidad te conducen a la muerte, pero el camino bueno, el rumbo bueno y el rumbo correcto te conducen a caminos de vida, porque bienaventurada la nación cuyo Jehová es Dios, y eso está en el Salmo 33:12. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Pastora, así es. Y creo que eso es lo que nosotros debemos entender en el rumbo que necesita Venezuela. Y el rumbo que necesita Venezuela es encaminarse por ese camino recto, que es buscar a Jehová, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a quien vino a padecer, a morir en la cruz del Calvario, por ti y por mí, por la salvación. El único que nos puede dar esa salvación. Así que ese es el rumbo que necesita nuestra nación. Que la oración tuya, la oración mía, la oración de sus hijos, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Y esta reflexión es para todos los que nos escuchan, cristianos y no cristianos. ¿Qué estamos haciendo? Entendiendo que el camino y el rumbo que necesita nuestra amada Venezuela es buscar la presencia de Dios para que enderece el camino de nuestra nación. Así que bueno, pastor. Bueno, la Escritura también dice que este es el día que hizo el Señor, en él me alegraré y en él me gozaré. Así que yo te pido que tú repitas conmigo esta oración. Si tú has recibido la palabra del Señor en esta mañana, has podido entender y comprender que tal vez el camino que estabas llevando y el rumbo, la dirección, que a pesar de tener una dirección, era el rumbo que tú habías definido para tu vida conforme a los anhelos de tu corazón, sabiendo que has estado equivocado, a la final nos va a suceder como el Titanic, porque unos se salvaron, pero la mayoría perecieron. Mi pregunta es, ¿de qué lado quieres estar tú? Porque, ¿sabes? La mayoría pereció, dice la historia, porque las balsas no eran suficientes para el número de personas que estaban allí. ¿Y saben algo? La mayoría de las personas que estaban en el transatlántico, el Titanic, eran de bajos recursos. Solo una gran minoría, o una pequeña minoría, perdón, eran personas de grandes recursos. Pero a la final, hasta los que tenían, eran los más, que tenían más, querían las balsas y no le dieron prioridad ni importancia a la mayoría que no tenía los recursos. Ay, papá, ¿qué rumbo estamos llevando? La maldad empasta. El mundo cada vez quiere más, el hombre quiere más, los poderes quieren más, quieren tener un control total, y eso es lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué no nos martirizamos nosotros? Porque sabemos que eso se iba a dar. Ahora mi pregunta está, ¿dónde vas a estar tú cuando todas estas cosas vengan y acontezcan? Porque yo te voy a decir algo, aunque tú pienses que Dios no está obrando, Dios está obrando y Dios va a hacer temblar esta tierra. Esta tierra va a temblar. Porque lo que el hombre no quiera cambiar, Dios lo va a cambiar. Y Él va a enderezar las sendas por las cuales nosotros estamos transitando. Si nuestro rumbo es equivocado, pero nuestro corazón, porque podemos ser guiados y estamos siendo guiados, pero el hecho de que estemos siendo guiados por el hombre no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que el hombre dice. Y yo lo hablé en estos días, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Allá tú si te quieres perder, porque te digo algo, lo que mata no es la tierra, lo que mata es el infierno. La tierra aquí vamos a padecer y vamos a tener situaciones, pero ¿a dónde va a ir el alma? Cuidado de aquel no que mata el alma, el cuerpo, sino que mata el alma y el cuerpo y va a dar al infierno. Así que bueno, recibiste esta palabra, repite conmigo esta oración allí que te lleva a la salvación. Te regala el Señor la vida eterna. Padre, me acerco a ti, te pido perdón por mi pecado, por mi falta. Yo necesito en esta mañana un rumbo definido y solamente tú me lo puedes dar porque tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. ¿Tú hiciste esta oración?
No hay para dónde agarrar. No importa el rumbo a donde te quieran llevar. No importa por donde te quieran conducir. Aunque sea contrario a tus preceptos, tu moral, tu ética, tus principios y tus valores cristianos. Y aunque el mundo quiera establecer una agenda contraria a lo que está establecido aquí en las Escrituras, nuestro camino y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén, así es. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco, el Centro Evangelístico de Avivamiento Caudare, aquí en Palavecino, Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. En este tu programa, un café y una palabra. Sintonízanos, dale a YouTube, suscríbete allí, CE Avivamiento en mayúsculas, CE Avivamiento, para que podamos transmitir estos programas en vivo. Y recuerda, si quieres ser un avivador, tienes que congregar. No seas un espectador, sé protagonista del avivamiento en Venezuela. Dios te bendiga.